y grabar. Vale, pues nada, estamos aquí en el último día de la Gulhamon. Muchas gracias, José Luis, por venir a contarnos cosas de audio en Doom. Y poco más, la verdad. Todo tuyo, siéntete libre de hacer esto como prefieras. Y lo mismo, si aceptas preguntas entre medias, pues puedo habilitar el micro. Uy, me estoy escuchando doble. Perfecto, sí. Y si no, pues lo dejo con el chat y luego lo activo. Tampoco hay mucho inconveniente. No estoy muy seguro de cómo se activan los micrófonos, pero lo haré si puedo. Vale, no, eso lo hago yo en un momento. A ver, bueno. Pues nada, pues me lanzo con tu pregunta. Pues muchas gracias, Dani. Y sobre todo gracias por la invitación y un placer un poco contaros las cosas que estamos haciendo, que básicamente tienen que ver con el juego de Doom, metiéndole capacidades de audio actualizadas, un poco revisando, pues actualizando lo que se puede hacer y la experiencia un poco del videojuego. Solamente por presentarme un pelín, yo soy teleco, de la Escuela de Teleco de la Politécnica de Madrid, de Ciudad Universitaria, y básicamente me dedico a la síntesis de efectos de audio, inteligencia artificial aplicada, caracterización de sistemas no lineales en procesado digital de señales, en fin, todo lo que tiene que ver con señales digitales y específicamente con los juegos. ¿Por qué con los juegos? Porque en un determinado momento nos dimos cuenta que como parte de la formación que da nuestra escuela, que se supone que formamos a ingenieros en ramas con especialización en sonido e imagen, aunque también con la parte directamente de informática aplicada a videojuegos, pues queríamos poder meternos un poco en síntesis de sonidos sin necesidad de tirar de cosas como el motor del Unreal, que ya está ahí hecho, sino que pudiéramos entrar un poco a tocar las tripas. Entonces, cuando empecé a hacer esa revisión de qué podríamos utilizar, pues me topé con Doom, que básicamente asumo que cualquiera que pueda estar viendo esta charla sabe que es Doom, pero por si acaso, pues es uno de los juegos de disparos en primera persona pioneros a nivel mundial. No es el primero, técnicamente es el segundo, pero bueno, en el que sí que se desarrollaron ciertas capacidades específicamente para el control de la espacialidad y la visualización en 3D muy guays. Es el primero en el que realmente se puede realizar juego en 3D y juego en dos dimensiones, y además se pueden editar los niveles, y además se puede jugar en red, y además, para redondearlo, se empiezan a introducir efectos de audio bastante avanzados para la época, porque estamos hablando de 1992-93. ¿vale? A la derecha por ahí está puesta lo que se conoce como la Biblia de Doom, que es el documento formal en el que el director creativo que llevó a cabo esta idea de Doom pues formalizó un poco la idea. Y pues el juego fue publicado en el 93, con lo que supone esto a nivel de tecnologías, tanto de programación como para el propio desarrollo del juego y de los distintos motores que lleva dentro. Y desde diciembre del 97, el juego en sí mismo es de uso libre, prácticamente todo, salvo los diseños de determinados elementos que fueron desarrollados y que pueden tener que ver con la parte de audio, que hablaremos después, básicamente con los ficheros WAV y los audios que se generan. Entonces, bueno, creo que cualquiera conoce Doom, pero en lugar de contar qué es exactamente o hablar más sobre él, pues creo que sería más útil directamente que lo viéramos.
Bueno, pues eso era Doom en una partida con la edición de 1995, en realidad es Ultimate Doom, en el que, bueno, pues ya hemos visto los gráficos, la jugabilidad, esa idea de juego en primera persona, pero además también hemos podido escucharlo. La idea de cuando se desarrolló Doom era básicamente ser capaz de operar con cualquier tipo de ordenador, cualquier tipo de tarjeta de sonido, cualquier condición de funcionamiento de un ordenador medianamente actual para la época, para 1993, 94, 95, pero además fue el primero en el que se empezaron a desarrollar determinados efectos y capacidades de audio. Entonces, además de verlo y escucharlo, en este caso José, ya que eres tocayo, no sé si has podido oírlo bien, espero que sí. ¿Has podido oírlo? Y si lo has Yo oído, sí lo he has... escuchado. Guay, Vale, sí. gracias, Dani. ¿Y habéis escuchado algo que os haya llamado la atención, aparte de la épica del inicio? Es como muy característica ahora, no en el 93. Yo sabiendo que luego va a haber audio 3D, me ha dado un poco o sea, puede que ya estuviera ¿cómo se dice? Sugestionado y me da la sensación de que se escuchaba bastante bien en tema de audio, al ser del Sí, 95. para ser No del sé si hay 95. trampa por ahí. No, no, todavía no hay trampa, muy buena esa. Se escucha muy bien para 1995 y de hecho casi todos los efectos relativamente básicos del juego están ahí. Además, la propia épica y el tipo de sonidos que se generaron se desarrollaron para que muchos de los defectos que en realidad tiene, pues en realidad no los apreciamos y además el contexto de que estamos en el 90i, pues hace que más o menos nos valga. Pero en realidad tiene muchas cosas y de hecho ahora las iremos revisando un poco, pero se escucha por distinto lado según de dónde vienen los sonidos, los hay más altos, los hay más bajos, puedes tener una cierta correlación entre lo que estás haciendo, lo que ves y lo que oyes, con lo cual en realidad para la época Doom era lo más y de hecho comparativamente sigue siendo bastante lo más. El problema con Doom básicamente es que, bueno, cuando se desarrolló, la persona que escribió este documento, la Biblia, pues se volvió un poco loco en cuanto al razonamiento, la historia de qué iba Doom. Y en realidad fue metiendo muchos elementos, una historia relativamente compleja, bastante más trama de la que parece, un montonazo de personajes que, de hecho, finalmente en los juegos no, ni muchísimo menos aparecen todos o casi ninguno. El documento, de hecho, está disponible, ¿vale? Se puede leer y por ahí está el enlace puesto. Cuando pasaron 5 años del Doom de su publicación, pues se publicó para que la gente pudiera consultarlo y demás. Es un documento curioso, pero que básicamente está plagado de no te cuento cosas, porque es un documento muy de trabajo, ¿vale? Es la Biblia en el sentido de que así empezó Doom, pero bueno, nos cuenta ciertas cosas y otras no. Algunas de las que sí que nos cuenta, como os digo, es la trama. Asumo que más o menos sabéis de qué va el juego. Voy a pensar que alguno habéis jugado a él, aparte de verlo, no lo sé. ¿Habéis jugado al Doom? ¿Versión del 93? Sí. Yo Y, como tal, no, pero va de matar y bichos. bueno, uno sí, exacto, esa es la idea general. Y al José, que ya que has contestado por el chat que sí, ¿tú eras consciente de que esto tenía toda una trama detrás de infante de marina castigado por haber hecho algo malo, es llevado a Marte donde se está produciendo invasión medio demoníaca? Pues si algún día te aburres un poco, es para leerlo, ¿vale? Más allá de lo que pone aquí. Es una historia con una trama bestial, básicamente de castigar a este soldado. Tiene incluso rollo épico muy, muy serio, porque de una forma consciente el propio autor decide que no se sepa, no tenga nombre el protagonista de esta historia, por eso se le conoce como Doom Guy, pero es que además no tiene nombre para que podamos asociarlo con el personaje de nadie de la literatura, es decir, cualquiera podría ser ese soldado castigado con salvar al mundo. Y bueno, pues la historia ciertamente se complica y de alguna manera a lo largo de los distintos episodios que se desarrollaron, pues se supone que se va cubriendo esa trama, ¿vale? Entonces,
Originalmente se desarrollaron 3 episodios, finalmente hubo un cuarto que apareció ya en el 95, pero los 3 primeros están desde el 93. Y básicamente la idea es, este tipo tiene que cargarse bichos para salvar, en este caso, el mundo, pero empieza por Deimos, una de las lunas de Marte, y allí empieza su lucha. En la segunda parte, en Source of Hell, se desplaza, bueno, primero está en Phobos, perdón, en la segunda se desplaza a todas las lunas, a Deimos, de nuevo la misma lucha, para finalmente descubrir que, bueno, pues que a lo mejor no todo solamente está mal Marte, sino que además esa invasión demoníaca también ha llegado a la Tierra, cosa que descubre en Inferno y que ya se redondea totalmente cuando descubre que la invasión en la Tierra va a saco en Ultimate Doom, en The Flesh Consume. Básicamente, efectivamente es un juego de disparar, pero con mucha historia, ¿vale? En este juego de disparar hay 3 personas que hay que conocer para un poco entender lo que vamos a comentar sobre el motor de audio de Doom. Y básicamente son estos 3 tipos que aparecen por aquí, los 2 Jones, Romero y Carmack, y Tom Hall. El tipo de medio es el que realmente escribe el documento que comentamos antes, la Biblia de Doom. Es el director creativo, básicamente el loco, que desde que en 1972 empezó con juegos de rol, pues empezó a rayarse con el tema y empezó a escribir historias un poco, bueno, tipo rol. Y esos, los 2 personas que aparecen en negrita, los 2 Jones, Carmack y Romero, son quienes fundaron ID Software, la empresa que desarrolló Doom. Y no solamente que lo desarrolló, sino que desarrolló un motor de juego completo, que fundamentalmente desarrolló Carmack, y continuó y profundizó en el diseño de la historia original de Tom Hall, pues básicamente para hacerlo realizable. Así vistos, pues quizá Tom Hall parece un poco loco y los 2 de medio personas medianamente respetables, pero recordemos que estos son los 90, así que por ser un poco realistas, estos son ellos mismos en esa época. Interesante la foto de por aquí, de ellos mismos de jóvenes, típica revista de informática de los 90, contando los últimos avances que habían desarrollado. Y por aquí, de hecho, a Romero, con su ordenador, diseñando unos de los niveles de Doom con la herramienta de diseño abierto que de hecho sigue existiendo. Entonces, bueno, estos son los 3 personajes que empezaron a desarrollar esto. Están en el panteón de los grandes desarrolladores de videojuegos, específicamente los de software libre, y de software desarrolló muchos de los grandes juegos de la época, y entre otros el que sí fue el primer FPS, el primer juego de disparos en primera persona. Pero además de los 3 que hemos mencionado antes, hay una persona muy importante para esta charla, que es Bob Prince, Robert Prince, para los no amigos. Básicamente, a este tipo le encargaron diseñar sonidos para estos juegos, efectos, música, que pudieran tener sentido. Al principio del vídeo, no sé qué tal os ha parecido la música épica inicial y los disparos y demás. La mayor parte de nosotros los tenemos ya metidos en la cabeza y estamos como muy habituados a ellos, pero básicamente alguien tuvo que venir y crear todo eso. Y en este caso, esto básicamente, ¿cómo has dicho? Requisito para entrar a la empresa era tener un nombre con una sola vocal. ¿En serio? Eso sería un buen requisito, la verdad. Que todos se llaman John, no. Tom, John, Bob. Correcto. A ver, también son los 90 en Estados Unidos. Hay que tener un nombre corto y pegadizo para ser, pues eso, informático y guay. Entonces, sí, era un poco así. Lo dicho, este hombre le encargaron la tarea de invéntate los sonidos. Con lo que existe a día de hoy, haz lo que puedas, créanos una musiquita que tenga sentido, con lo cual toda la idea que tenemos hoy en un videojuego que tenga una cierta trama más o menos épica, grandes sagas de videojuegos, pues en realidad alguien tuvo que empezar desarrollando música y los efectos que más o menos todos podemos conocer, alguien tuvo que empezar a hacerlos. Bueno, pues ese tipo es ese que aparece por ahí, Bob Prince, y técnicamente este tipo no era exactamente de la empresa, y de hecho esto es importante para nosotros porque no todos los sonidos de Doom, de hecho la mayor parte, no son libres. Este es un tema interesante para nosotros. Bob Prince se reservó parte de los derechos de esos contenidos que había creado, y de hecho cuando alguien juega Doom y escucha al Doom original y escucha los sonidos originales tal cual, tiene que tener una licencia o pagar por una licencia o adquirir ese derecho para poder reproducir
el fichero con los sonidos originales de Doom. En el vídeo que hemos escuchado estaba. Nosotros cuando jugamos con él tenemos una licencia en nuestra universidad para poder jugar con ello, pero es la única parte que es solamente medio libre de Doom. Pero en cualquier caso, para nosotros este hombre también claramente entró en el panteón de los dioses de los videojuegos y de hecho como muestra pues un botón. A ver si esto os suena de algo. No sé si habéis reconocido la similitud entre los dos sonidos. Imp muriendo en Doom, Age of Empires, sonidito de se muere uno de los soldados. Exacto. El mismo, literalmente el mismo sonido. Obviamente por aquello de los derechos y tal, pues técnicamente no es literalmente el mismo sonido, ha sido producido de otra forma, pero ahí está, ¿vale? Ese es uno reconocible, pero hay grandes clásicos. Lo vuelvo a poner por si acaso. Todas las compuertas del mundo se abren como las compuertas del Doom, que este tipo se molestó en inventar el sonido en cuestión. No voy a entrar en cómo yo sintetizarlo, cómo fue exactamente subrayada para hacerlo, pero lo que está claro es que este tipo consiguió inventarse esa idea, que por otra parte ahora cualquiera que vea un videojuego, rollo nave espacial y demás, pues tiene esa idea de sonido en una compuerta que se abre. También creó los sonidos que corresponden al disparo. El primero que habéis escuchado es el sonido tal cual está en el juego y el segundo en una librería que todavía está pública, que sí que es pública de verdad, desarrollada en realidad por él y por otras personas, de esa época en la que podemos ver que prácticamente son iguales, sutilísima diferencia. Lo mismo sucede con el sonido cuando Doomguy muere, que hemos podido ver al final del vídeo. Más o menos igual, ligeramente diferentes. De hecho, según cuenta la leyenda, dentro de este sonido está incluso parte del grito de Bob Prince, generando ese sonido a base de gritar él. Bueno, son sonidos súper clásicos que este tipo tuvo que crear y que están en el juego y en el acervo cultural para el resto de nuestras vidas. Todos. Para ser totalmente honestos, todo esto que sí que se ha desarrollado para Doom, en parte ya se había desarrollado anteriormente, con lo cual tengo que ser aquí sincero, con el primer FPS que existió en el mundo, que en realidad es el Wolfenstein 3D, de que tenéis ahí una captura. De hecho, se puede jugar por ahí online. Se puede descargar, pero además hay ports hechos, es decir, lo hay hasta para ejecutarse en Python. Que bueno, tiene una estética más o menos parecida y que en realidad utiliza ya el motor de vídeo 3D que se emplea en Doom, de desarrollo Karma, pero no contiene toda la funcionalidad de audio que sí que está ya en Doom. Por solamente cerrar la peli sobre el audio de Doom, pues desde el 93 hasta la última versión publicada como tal, los primeros por ID Software, ahora ya por Bethesda, la última del 2020, pues un montón de versiones distintas, pocas de ellas han cambiado la historia, fundamentalmente los mismos 4 episodios, se le van añadiendo cosas, se le van añadiendo efectos, más 3D, se conecta con el montón de Unreal, cosa de Unreal, que ya está en los Dooms de 2016. Bueno, pues todo obviamente va progresando, pero al final se hace abandonando la pieza de software libre que es Doom y que a nosotros pues no nos gustaría poder desarrollar. Desde luego a lo largo de los años se van produciendo avances importantes y de hecho, lógicamente, los últimos Doom en la parte de tanto de vídeo como de audio ya disponen de buena parte de la última tecnología que puede existir en el motor de Unreal, aunque en realidad se está desarrollando ahora mismo ya uno nuevo, pero desde luego ahí se ha ido avanzando mucho. ¿Vale? Se ha ido avanzando tanto que no sé si conocéis esta imagen. Esta es una vista del espectrograma del sonido de audio de Doom 2016, en el que cuando analizas el sonido, resulta que por detrás el compositor y diseñador de los sonidos del último Doom metió estos bonitos símbolos del 666 y la estrella invertida demoníaca del personaje del gran demonio final de Doom. Esto ya no corresponde
aquello de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Esto ya ha sido más recientemente, Mick Gordon en la versión de Bethesda del Doom del 16, pero bueno, se siguen haciendo cosas. De esto hoy no hablaremos. Pero además no solo se siguen haciendo cosas, sino que además dentro de los ports que se van haciendo y las migraciones que se van desarrollando, se ha desarrollado ya, como tenéis a la derecha, ports en lenguajes diferentes al original de C++, puesto que era software libre, pues han podido desarrollar, con lo cual ya tenemos una calidad de gráficos mejor. Pero además se han podido extender metiéndole efectos de vídeo, como lo último que ha salido de este mismo, final del 21, que es el Doom Ray Traced, en el que, si os fijáis, ya existen efectos de audio y de vídeo tipo lava y reflejos que anteriormente no existían. Curiosamente, no existían efectos de reflejo en vídeo para la luz, pero sí existían para audio, porque en realidad Doom en ese sentido, desde luego, estaba muy avanzado para su época. Y por ser, como decía antes, absolutamente claro sobre la situación actual, el último Doom lleva lo último de sonido ambiente de Unreal. Más vale que tengas un muy buen ordenador para ser capaz de hacer esto, porque si no va fastidiado. Pero parte de lo que vamos a contar hoy sobre el meter audio 3D dentro del Doom original, que es libre, pues obviamente sí que está parcialmente en el Doom actual. Por cerrar la historia de Doom, hay hasta libros, ¿vale? La Biblia de Doom dio como para luego seguir desarrollándola, sacar libros sobre el tema y que la franquicia se siguiera extendiendo. Pero lo que a nosotros más nos interesa dentro de los que son los libros de Doom, en realidad es un libro que está disponible en abierto, el Game Engine, Black Book de Doom, en el que Fabian Sangler nos explica pues, cómo está desarrollado. Básicamente, se cogió el código, se puso a analizarlo, se puso a ver exactamente cómo funcionaba, qué hacía, qué no hacía. Pero lo cierto, como veremos dentro de un rato, es que se saltó una parte. Se saltó fundamentalmente la parte del motor de audio. El motor de audio de Doom apenas está descrito dentro de ese documento y, sin embargo, es de lo más espectacular para 1995, como comentaba antes Dani. Entonces, solo por tener una pincelada sobre cómo el propio Sanglar nos dice que funciona el motor de Doom, cosa que luego en la Biblia no viene. Básicamente, este es un dibujo versionado sobre el suyo. Lo que existe es un core del juego, el motor de juego en sí mismo. Entendámoslo literalmente como un bucle que cuenta el número de ciclos de reloj que se van ejecutando y a través del cual se pueden controlar el sistema de ficheros específico que tiene Doom. Tiene un sistema especial. La parte de gestión de memoria RAM, que es muy importante, sobre todo considerando la época. Recordemos, por supuesto, que esto es un juego que funciona en un único núcleo y habitualmente, fundamentalmente, en una sola hebra. De hecho, funciona todo en un solo hilo de ejecución, salvo un componente, ¿vale? Con lo cual, en realidad, en total tenemos dos. Bueno, tenemos una parte de audio, una parte de control del juego, vídeo, y desde luego, como os decía, se puede jugar por internet. Conozco a muy poca gente que realmente sepa que eso existe y que todavía funciona, con lo cual, si alguna vez os da por ahí, no dejéis de buscar un colega que quiera jugar, porque con la misma versión se puede llegar a jugar a través de internet en dos máquinas diferentes. Con lo cual, esto es lo que nos dice el libro. Luego nos va explicando un poco pues, cómo funciona ese sistema de ficheros, cómo funcionan los WAD, cómo se almacenan esos contenidos, cómo se optimiza para la parte de vídeo, pero esa parte no nos toca hoy. Hoy nos toca hablar un poco sobre el componente de audio que aparece por aquí. Y lo cierto es que, como os decía, el libro de Sanglar no nos explica cómo funciona verdaderamente el motor de audio, y es porque en realidad el motor de audio en Doom está separado del resto de componentes. El juego tiene dos partes en ejecución, una es todo lo demás y otra es la parte de audio, en la que obviamente existen elementos de memoria que se comparten, pero como se compartía en el más puro C++ de los 90, ¿vale? Hay determinadas posiciones de memoria que una vez que el core lanza la parte del motor de audio, pues le informa de dónde va a almacenar la pila de sonidos, por ejemplo, existe tal cual una pila de sonidos, y pues de esa forma comparten información. Pero no hay más interacción. El motor de audio del juego es el que informa al motor de audio de tienes que hacer cosas. Eso básicamente quiere decir que la mitad del Doom es sordo y hay luego otra parte
de audio que sí que escuche. Como decía, básicamente el hilo es este. Jugador juega, jugador hace cosas, interactúa a través del teclado y del ratón, que ya se podía en la época. El core del juego es el que controla absolutamente todo lo que está pasando, con la parte de gestión de los ficheros que están almacenados, la parte de RAM, también con la parte de vídeo y todas las realimentaciones que tengan que ocurrir con el juego, el vídeo y demás, se controlan desde el motor de juego. Y este es el que envía órdenes directamente a la parte de audio, que de hecho se reconoce que es en sí mismo un motor de audio, informándole tanto de la parte de música como de los efectos. En Doom, como en realidad en todos los juegos, se gestiona de una forma diferente esos dos bloques de audio. El bloque de reproducir música, la parte épica que hemos visto, por ejemplo, al principio del juego, o la musiquita que hay de fondo, que a veces se nos olvida, pero que ahí está. Y la otra parte de efectos, golpes, gritos, disparos, todo eso en la parte de efectos. Y literalmente, si nos fuéramos al código, veríamos que los ficheros están registrados, como se hacía en los 90, no por carpetas, que esto era un problema para luego el compilador y el linkado, sino literalmente con ficheros que se llaman M- para la parte de control de música, S- para los sound effects, los SFX. Y sencillamente, a partir de ahí, ese motor de audio se las tiene que ingeniar para, pues te toca reproducir un disparo. Esto es lo que hay. Lo que pasa es que no solamente se le da la información de te toca reproducir un disparo, sino que en realidad se le dicen más cosas. El motor de audio de Doom de 1993 ya tiene en cuenta información sobre dónde está la fuente sonora y dónde está el jugador. Es decir, en el vídeo, no sé si os habéis dado cuenta, a medida que los enemigos se acercan y van haciendo sonidos, si estáis atentos se puede escuchar por un lado o por otro que es por dónde se está aproximando. Si nos disparan una bola de fuego, podemos saber si ha impactado a la derecha o a la izquierda. ¿Vale? Eso ya se podía hacer en la época. Es verdad eso, y también tener en cuenta el distinto volumen en función de la distancia a la que se encuentra el enemigo. Es decir, si se va acercando, pues cada vez suena más fuerte. Esa idea de atenuación, la parte de lo que se llama el paneo, es decir, si tengo que ponerle más al auricular derecho o al auricular izquierdo, es algo que era muy novedoso en aquella época y que Doom se propuso como reto, a diferencia de Wolfenstein 3D, ser capaz de ejecutar y hacer funcionar, como os decía antes, sobre cualquier tarjeta, en cualquier ordenador de la época, incluso tiene previsto que si no hubiera una tarjeta de sonido ni ningún otro elemento de reproducción de sonido, que reprodujera a través del altavoz de la placa base del ordenador. Las placas bases de los 90, no sé si lo sabéis, llevaban un altavocillo por ahí para poder básicamente gritar y dar alarmas antes de salir ardiendo. Bueno, pues Doom es capaz de reproducir los sonidos a través de esa cosa, que obviamente pues, suena bastante regular, pero es capaz de hacerlo, ¿vale? Bueno, pues, como os digo, Doom 93 ya es capaz de hacer todo eso. Es verdad que con cálculos simplificados, bastante simplificados. Y además introduce una idea súper interesante para aquella época, que es la idea de naturalidad. Y es que, aunque nosotros no nos percatemos, si repetimos efectos en Doom y los sonidos se repiten varias veces, en realidad no estamos escuchando el mismo sonido. Cuando Bob Prince diseñó los sonidos del juego, se dio cuenta de que a los usuarios les resulta muy antinatural un sonido repetitivo. No sé si alguna vez os ha colgado el ordenador con un audio puesto, pero el típico glitch de audio de pa, 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 eso mata a cualquiera. Si tú estás disparando todo el rato, en el fondo, si tus sonidos son muy sintéticos, como un poco son los de Doom por la calidad de audio que se podía tener, pues esto suena un poco molesto, ¿vale? Igual que el vídeo de Doom puede llegar a marear a algunas personas, el audio como tal también. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, empezaron a meter pequeños elementos sobre el procesado de audio que permiten hacer cambios. Entonces, en realidad los disparos no siempre suenan igual, tienen lo que se llama un pitch shift, un ligero desplazamiento en frecuencia para que suenen ligeramente distintos. Entonces, hay un montón de cosas que ya estaban metidos en el Doom de la época y que un poco lo que a nosotros nos gustaría es ser capaces, a través de el audio 3D de Doom, que es un proyecto que estamos desarrollando poco a poco en nuestra escuela, pues ser capaces de llevar todo esto a la tecnología actual. No sustituir el motor de audio,
emplear el que tenemos, el de la época, el que está liberado, no usar el Unreal ni nada parecido, y poder meterle tanto el modelado 3D del espacio, que hila con lo que comentábamos antes de la atenuación, y en parte también con el paneo, la orientación de los sonidos. La parte de síntesis generativa de sonidos, que es un poco ir más allá del mero naturalidad y el pitch shift, pero además también la parte de auralización 3D, ¿vale? Entonces, por explicar un poco qué son cada una de estas cosas un poquito más, nosotros nos estamos centrando en esta última, pero por daros una idea de básicamente de qué va cada una de estas cosas, el tema del modelado 3D básicamente consiste en, pues si yo estoy en una posición, supongamos que este fuera el Doomguy, obviamente esto no es Doom, y que este fuera un enemigo, pues si este enemigo está haciendo un determinado sonido, un determinado ruido, a medida que ese sonido se propaga, llega a el contrincante, que en este caso seríamos nosotros, aunque este sea en tercera persona para poder ver las flechas, a través de distintos caminos. Hay un haz directo, hay haces que tienen un rebote, que son estos verdes, y haces que tienen múltiples rebotes, o en este caso 0 rebotes, un rebote, 2 rebotes, en realidad podría haber hasta infinitos rebotes, que básicamente repiten el sonido y que llegan a nuestra cabeza, o en este caso a la cabeza del jugador, después de producir tantos rebotes como haga falta. En Doom, en su versión original, ya está metido esto, lo cual es espectacular. Pero lo cierto es que está metido en 2D, no en 3D. Y además no solo está metido en 2D, sino que no emplea, por simplicidad de cálculo, la distancia euclidia, porque requiere más cálculos y aquello de hacer una suma y una raíz cuadrada consumía tiempo y no iban sobrados, lo hace con una distancia de Manhattan. Pero bueno, básicamente no lo notamos y lo único que sí que sucede en Doom, que no sé si lo sabíais, es que no se tiene en cuenta la altura. Entonces, no se sabe a qué altura está el jugador, solamente se mide las distancias como si estuviera en un plano. Y lo que hace el juego es literalmente calcular a través de teoría de rayos cuántos choques va a tener este sonido y reproducirlo en base a esa información. De hecho, el juego es tan avanzado, el Doom de 1993, que también ocurre el recíproco. Es decir, el juego también calcula dónde está el jugador respecto al enemigo para saber si los movimientos que haría el jugador deberían poder ser oídos por el enemigo, ¿vale? De nuevo, con cálculos simplificados, pero eso está metido ahí, ¿vale? A día de hoy esto se hace con modelos volumétricos a través de voxels representando el espacio. Se puede hacer de forma también generativa utilizando sistemas de aprendizaje automático, pero bueno, esto ya estaba en Doom, ¿vale? Esta parte, de momento, no hemos entrado en ella, aunque desde luego mejorarlo y tener en cuenta la altura, pues sería muy interesante. Sobre todo para aquellos sonidos que puedan venir más desde arriba, que ahora mismo no podemos saber en qué dirección están realmente viniendo, solamente el plano. Lo siguiente, la parte de síntesis generativa, en la que en realidad nuestro grupo de investigación ya lleva trabajando algún tiempo, básicamente consiste en, bueno, pues podemos utilizar sistemas de aprendizaje profundo para entender cómo suenan los sonidos y meter variabilidad a los sonidos. Es decir, la transformación que hacía el Doom, llevarla mucho más allá y conseguir sonidos naturales que son ligeramente diferentes y que a pesar de que le demos muchas veces no son exactamente iguales. Básicamente, si el imp se nos muere, pues que no ocurra como en el Age of Empires, que todo el rato todos los camellos muertos suenan igual, sino que cambie lo suficiente como para que nos parezca relativamente natural. Incluso se puede hacer para sintetizar música y de hecho de los juegos que han salido en 2021 y en 2022, muchos de ellos ya empiezan a emplear este tipo de cosas para ser capaces de conseguir la expresividad suficiente y la naturalidad necesaria para que esto suene razonablemente bien. Pero para esta charla la parte que más nos interesa y es la que hemos estado trabajando hasta ahora y la que un poco me apetecía contar es la parte de auralización, ¿vale? ¿De qué va el tema de la auralización? Pues básicamente, si suponemos que tenemos lo que se representa en esta sala de la izquierda, un monigote que hace cosas y una cabeza que seríamos nosotros, aún en esta sala perfectamente rectangular, cuando este elemento, esta fuente sonora, realiza un sonido, supongamos que fuera, pues no sé, pinta de cerdo, algún tipo de sonidillo de animal, ese sonido, igual que antes, llega de forma directa, pero también rebota por distintos sitios. Esto espero que más o menos haya quedado claro. ¿Eso se entendió? ¿Medio bien? Guay. Pues ahora la gracia está en que además puedas
escucharlo exactamente igual. Es decir, que sin estar aquí, tú realmente puedas llegar a escuchar que las direcciones desde las que vienen los sonidos son esa desde la cual realmente se está produciendo el sonido. Y como podéis ver, no queremos hacerlo a través de un estudio de grabación, no queremos hacerlo a través de múltiples altavoces en el plano, lo que queremos es hacer un sonido en 3D, es decir, en todas las direcciones y pensado en los cascos. Porque en realidad es posible, teniendo en cuenta la forma en que funciona el cerebro y el oído, sintetizar sonidos que escuchemos en 3D empleando únicamente un canal izquierdo y un canal derecho, lo cual tiene todo el sentido porque a fin de cuentas tenemos 2 orejas y no tenemos más, no tenemos 1000 orejas. Con lo cual, no solamente es que se podría hacer, es que es posible. Por situaros un poco sobre de qué va esto, por si acaso no habéis pensado nunca sobre cómo funciona el sonido de un videojuego o el sonido de unos cascos, básicamente tenemos el sonido estéreo, que efectivamente tiene 2 canales, pero la gracia está en que tiene 2 canales y que tratamos los 2 canales como tales, ya está, el derecho y el izquierdo. Fin. Después de tener el derecho y el izquierdo, nosotros podríamos intentar ir hacia lo siguiente, que es el sonido envolvente, que es intentar conseguir que dentro del plan, de un mismo plano, podamos llegar a tener como si tuviéramos distintas fuentes sonoras. Es importante que no confundamos esto con la idea de un home cinema casero con múltiples fuentes, ¿vale? Este monigote en todos los casos lleva cascos. Lo que queremos en el sonido estéreo es, tengo cascos y escucho cascos, y en el sonido envolvente, a través de unos cascos, soy capaz de reproducir una experiencia parecida a la que tendría en un home cinema, ¿vale? Pero realmente lo que estamos buscando es el sonido 3D. Yo no solamente quiero una experiencia envolvente en el plano, quiero que esto suene en todas las direcciones, con trayectorias de sonido. Esto tiene que ser lo más de lo más en cuanto a experiencia de la imagen sonora. Y de nuevo, pensando en que el sonido se producirá como sea dentro de este espacio 3D y que nosotros nos lo tendremos que apañar para meterla por donde demonios suene. Es decir, una cosa es qué le pasa al sonido y otra cosa es por donde lo tenemos que reproducir. Y ese trabajo que nosotros hacemos y que queremos hacer en la parte de audio para ir desde la parte del sonido estéreo, que es el que contiene el Doom de 1993, por muy bien que lo haga, lo más que llega a hacer son paneos, es decir, cambia la potencia de un lado a otro, pero ya está. Lo que queremos hacer no es un sonido envolvente, es literalmente ser capaces de reproducir estos sonidos en 3D y que parezca que vienen de la dirección que toco, ¿vale? Entonces, un poco la idea es esa. Lo que supone esto en el fondo es tener información del jugador, de las distintas fuentes sonoras y también información espacial para ser capaces de reproducir, bueno, N canales, seguimos con los cascos, ¿vale? Así que supongamos que son 2 canales. Con lo cual tienen que salir 2 para las 2 orejas, pero queremos representar todo esto. ¿Vale? La complejidad del tema de auralizar esto en 3D y ser capaz de sintetizar esto es bastante grande, ¿vale? Básicamente porque muchas veces no se dispone de información sobre la forma en que se propaga el sonido de una fuente sonora. En realidad, por ejemplo, para una pistola o un rifle sí se puede saber, pero para un arma inventada, desde luego no. Por extrapolación podríamos hacerlo, pero no es fácil, ¿vale? Pero bueno, con eso podríamos lidiar. Con la parte espacial, bueno, pues tendríamos que conocer el espacio, cómo es, analizarlo como hemos visto antes, teniendo en cuenta dónde rebotarían los distintos rayos o haciendo un análisis volumétrico por todas partes. Pero es que además tendríamos que saber de qué está hecha cada pared. El juego no tiene previsto que tú le especifiques de qué está hecha cada una de las paredes, sea metálica o sea de piedra, ¿vale? Pero curiosamente, nada te impide meterlo en Doom. Sí, todo esto se tendría que hacer en tiempo real, tal cual. Curiosamente, Doom lo permite meter, ¿vale? Y ya lo más curioso de todo es que lo más difícil de todo esto es que si queremos que la experiencia de ese jugador sea con cascos en 3D, en realidad a día de hoy todavía necesitaríamos alguna forma de saber cómo funciona y cómo es la oreja específicamente de esa persona. Porque resulta que la auralización en 3D en buena parte está condicionada por cómo escuchas. No sé si alguno de vosotros tendréis algún tipo de efecto en el oído o conoceréis a alguien que lo tenga. En mi caso particular, escucho mejor por un oído que por otro y eso hace que en realidad mi experiencia cuando escucho ese tipo de cosas habría que ajustarla un poco porque tengo un oído dominante respecto a otro. Entonces,
Eso para empezar, pero además si tu oreja tiene un determinado número de elementos, una determinada forma, es más grande o más pequeña, más elástica o menos elástica, todo esto condiciona nuestra percepción de en qué dirección llegan los sonidos, porque nuestro cerebro es capaz de procesar. Entonces, es muy complicado. Pero para que todo esto que os esté contando no se haga nada más que contarlo, lo ideal sería que pudierais escuchar. Y para eso, pues vamos a ver si podemos reproducir un ejemplo de audio 3D. Lo ideal sería que fuera con cascos. Si tenéis por ahí, os aconsejo muy mucho emplearlos. ¿Vale? Sencillamente enchufar los cascos, escuchar y a ver por dónde os parece que suenan las cosas. Vamos allá. Center, right front, right, right surround, back, left surround, left, left front. Bueno, pues ese es el audio en 3D. No sé si habéis podido escuchar los distintos efectos. Si no, junto al material y el vídeo de la charla, pues intentaré pasaros el vídeo para que podáis escucharlo por vosotros mismos con cascos y con calma. Pero básicamente eso es lo que nos gustaría poder hacer en Doom y que en realidad hemos empezado ya a hacer con una versión de Doom, ¿vale? El 3D Audio Doom es ya un proyecto que ya hemos empezado a través de trabajos fin de grado y fin de máster con alumnos de nuestra escuela y en el que, bueno, pues hemos empezado ya a dar algunos pasitos, básicamente para saber si realmente cogiendo el motor de 1993, programando en C++ y metiendo muchos elementos de programación de audio que no existían en aquella época, si realmente éramos capaces de hacer todo aquello. Y bueno, pues de momento lo que ya hemos conseguido es crear espacios dentro del juego donde podamos probar y realizar estudios sobre cómo se reproducen los sonidos y demás, que básicamente ha consistido en desarrollar a través de dentro de Watts, espacios donde podemos hacer estudios. En este caso, una sala con unas proporciones rectangulares, igual que la que veíamos antes para hacer el estudio de sonidos, que está dentro de otra sala, en la que además también podemos ir y cambiar de sala e ir ampliándola para ver cuál es la respuesta. Doom en tiempo real nos permite consultar las propiedades de los elementos que hay en él. Y aunque a día de hoy las paredes no lo tienen definido, nosotros podríamos en el web escribir esta cosa, esta pared tiene un determinado coeficiente de reflexión y a través de eso analizar cómo se tendría que producir la atenuación de los sonidos. Además de eso, y para poder analizar no solamente el volumen del espacio, sino también las trayectorias de los sonidos, hemos creado una especie de cámara anecoica para simular nuestras pruebas, en la que por aquí vemos al Doom Guy de paseo, y en la que la idea es también parecía lo que veíamos antes, poder ver cómo se comportan los sonidos, pero ya no nos interesa únicamente el volumen de la sala, sino que nos interesa saber
desde dónde vienen los sonidos o qué les pasan en los sonidos. Para lo cual hemos creado distintas plataformas para el Doom Guide, por aquí está, un enemigo, por aquí tenemos un imp, y un segundo Doom Guide, para aquellos que os guste Doom y cotilleéis un poco, veréis que en realidad es posible programar segundos jugadores, aunque no los haya realmente y demás, para poder sintetizar los sonidos y ver si efectivamente cuando uno dispara al otro podemos escuchar ese cambio de trayectoria desde un lado hacia el otro, poder girar a nuestro personaje y percibir los sonidos en distintas direcciones. Todas estas salas ya están creadas. Y además de las salas, ya hemos empezado a sintetizar los efectos tratando de conseguir que efectivamente suenen por el lado que nosotros queremos, pero ya no haciendo ese panning del 93, es decir, o suena por un lado o suena por el otro, o una mezcla sencilla de eso, sino realmente introduciendo cambios. ¿Vale? En este caso no se aprecia, pero lo que hemos hecho es coger nuestro mismo sonido y complicarlo, ¿vale? Complejizarlo, obligar a que el audio sea más largo y esto obviamente supone una sobrecarga en el juego, ¿vale? ¿Escucharse? Se escucha igual. Pero ya que hemos podido hacer eso, podemos meter un segundo sonido. Y ya que tenemos un segundo sonido, como hemos visto, ante un solo disparo, podríamos manipularlo para que ese segundo sonido tenga el efecto del rebote y no suene realmente como un eco, ¿vale? Y no solo eso. También podemos hacer que suene desde otra dirección. Todo eso utilizando la misma programación, los mismos elementos, porque por detrás lo que tenemos es fundamentalmente la misma matemática. Todo eso ya lo hemos hecho y hemos conseguido que funcione, ¿vale? Con lo cual, esto conseguido. Además, hemos conseguido hacerlo sin forzar la ejecución del juego. A fin de cuentas, estamos cogiendo el Doom del 93, realmente estamos cogiendo un port del Chocolate Doom, pero bueno, uno de los que hay, y estamos comprobando que no nos estamos pasando al sobrecargar a la CPU. Al final, los cálculos que hace esta cosa, si los metemos dentro del mismo hilo de ejecución, podrían sobrecargar todo el sistema. No es que sean forzosamente muy intensivos, pero si tenemos un único núcleo asignado y una única vara de ejecución, pues en realidad lo son un poco. Entonces tuvimos que comprobar si efectivamente somos capaces de sintetizar y manipular los sonidos de una forma conveniente sin que esto supusiera básicamente perder la jugabilidad. Después de haber hecho el estudio, pues pudimos ver que el aumento que supone pasar de sonidos en los que empleamos una determinada longitud para caracterizarlos, básicamente esta medida de muestras, lo que nos dice es el grado de complejidad que tienen los sonidos. Bueno, pues si pasáramos de 64 a 1024, esto sería intolerable, ¿vale? Este es el gráfico de ejecución con la herramienta de comprobación de profiling que hemos empleado y se ve claramente que aquí esto es muchísimo más largo que esto. Básicamente esto sería el resumen. Pero si estuviéramos por aquí, de hecho entre 128 y 256 muestras, nosotros ya podríamos hacer síntesis de audio en 3D en volumen completo, ¿vale? Desde arriba, desde abajo, izquierda y derecha. Con lo cual eso quiere decir que de momento ya hemos demostrado que todo esto es posible. Pero sabiendo que todo esto es posible, todavía nos quedan muchas cosas por probar. Entre otras, nos queda trabajar para poder introducir trayectorias 3D en los sonidos. Por ejemplo, si el imp nos lanzara una bola de fuego, a día de hoy el juego lo que hace es esperar a que la bola esté suficientemente cerca, básicamente con un contador, y llegado el momento le da a reproducir el sonido y se escucha. Bueno, si fuéramos capaces de saber en qué dirección va y no solamente tener ese sonido, sino tener una representación de por dónde nos viene, podríamos escuchar la bola que dispara el imp, cómo se aleja de nosotros, un poco como sucedía en el vídeo de la demo con el helicóptero, que va de un lado a otro, porque en este caso es la bola de fuego la que va sonando. Bueno, todo eso está pendiente de hacerse, estamos básicamente reclutando a gente que quiera un poco involucrarse en ello, como os decía antes, de momento a través de TFGs y TFMs, y bueno, pues estaremos encantados de encontrar gente motivada, interesada por el tema y que no solo le haya gustado esta charla, sino que además le gustase, que le gustaría implicarse, participar y desarrollar más dentro de ella. Y bueno, pues esto era un poco lo que quería contaros. Espero que os haya parecido interesante. Si el tema os interesa, por favor no dudéis en escribirme. Y por supuesto, si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Seguiremos buscando a gente que quiera participar.
todos los casos. Yo sí que tenía una pregunta, pero joder, se me ha olvidado, qué rabia me da. Ayer también pasó otra vez. Sí, José, espero que sí, sea como sea. De momento estoy intentando motivar a la gente. Que es que el chat no aparece luego en la grabación. Preguntan si el preto está disponible en alguna parte. Gracias, Dani. Sí, efectivamente la idea es que sí, que lo antes posible pueda estarlo. Lo que ocurre es que de momento, para pueda tener cierta gracia la experiencia y que lo que vivas te motive a descargarlo, porque como decíamos antes, ya la experiencia de Doom básica es muy guay, creemos que sería interesante tener este tema de las trayectorias de los sonidos metidos para que realmente tuvieras ese efecto rollo Matrix, pero con los sonidos. Entonces, si conseguimos que este funcione, de cabeza sacamos release, por supuesto, y lo publicamos. Claro que sí. Yo tengo una pregunta, aunque no era mi pregunta inicial. Me estoy dando doble de nuevo, pero no pasa nada. Una vez esto finiquitado, ¿sería 2 para Doom o se podría pasar a otras cosas, a otros juegos o motores de videojuegos medianamente fácil? Pues fácil, regular, ¿vale? Porque en realidad parte de lo que vamos viendo es que los motores de juegos más modernos, en la parte de esta neuralización, ¿vale? La forma en que se construyen sí que están ya como metidos en el juego, no están disociados como sucede aquí. Eso implica que parte de los módulos sí se podrían aprovechar, pero otra parte que viene muy condicionada por cómo está conectado el juego, porque en el 93 pues las cosas se diseñaron muy bien, pero están como están, pues hay partes que habría que revisar. No serían forzosamente partes demasiado complejas y además ahora hay una tendencia muy interesante que viene además desde el Reino Unido, que tienen bastante peso en la parte de diseño de audio para videojuegos, y es el rollo de crear como extensiones o mods para audio para los motores que existen. Entonces, más allá del desarrollo puro que se haga internamente para poder probarlo en el juego, que, como os digo, una parte puede que sea portable, la mayor parte de la lógica no va a ser tan fácil. Lo que sí es que, por ejemplo, para la parte de síntesis de sonidos, todo eso sería 100% portable, pero 100%. La parte que se puede hacer del modelado 3D de los espacios para poder sintetizar los sonidos mejor, metiéndolo de la elevación, todo eso 100% portable para otros juegos. Entonces, depende de en qué parte, hay unas que sí y otras que no. Además, pues eso, es C++ de los 90, con lo cual es durito y aquí hay una parte, bueno, a quien le gusta la programación y está motivado por el C++, de pegarse un poco con el lenguaje, que bueno, es solo medio portable. Tiene más de ejercicio académico y friki que otra cosa, esa parte. Vale, vale. Nada, a ver, la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto puede llegar el audio 3D? ¿Puede simular el efecto Doppler? Pues muchas gracias por la pregunta. Puede llegar básicamente hasta donde nos dé la real gana, porque como os decía, a fin de cuentas tenemos dos orejas y si esto de lo que va es de manipular el sonido que entra en esas dos orejas, deberíamos ser capaces de sintetizar cualquier efecto que tengamos. Básicamente cualquier cosa. Otra cosa es el grado de coste computacional que pueda suponer, que como ya habéis visto es parte de con lo que estamos lidiando, pero bueno. Y específicamente del efecto Doppler, que es muy buena pregunta, esa es la que a nosotros más nos gustaría investigar por la parte de las trayectorias de los sonidos. En el que habéis visto del helicóptero, en realidad existe un ligero cambio, de hecho, sí que existe un poquito de Doppler en el movimiento del helicóptero cuando pasa de un oído al otro. Se escucha ligeramente más agudo cuando está en una cierta posición que en las otras, porque si está más cerca o más lejos. Con lo cual, todo ese tipo de efectos sí de cabeza se pueden meter y de hecho se entran casi automáticamente en el momento en que podemos realizar las operaciones que ya hemos demostrado que caben. Así que sí, se puede, seguro. Pues preguntan en relación al hardware. De momento lo estamos haciendo a través de un port que es el Chocolate Doom. El Chocolate Doom realmente funciona sobre Linux en cualquier hardware en el que se pueda soportar un Linux. Se conecta básicamente
tira del SDL y hace ahí una manipulación con el ALSA. Básicamente cualquier equipo Linux hoy en día es capaz de ejecutar Chocolate Doom y sería capaz de ejecutar esto. Básicamente sería una rama más dentro, bueno, una rama, realmente lo portaríamos aparte del Chocolate Doom, con lo cual en cualquier ordenador moderno queremos que se pueda ejecutar. Eso sí, en Linux. Originalmente el juego estaba programado para MS2, pero creo que MS2 ya no. Ya no mola tanto. Gracias a ti. Perfecto. Pues parece que no tiene pinta de que vaya a haber muchas charlas. Digo, preguntas, perdón. Así que bueno, vamos a estar por aquí. Sí, sí. Perfecto. Y nada, José, muchas gracias por tu tiempo con la charla y a ver si conseguís acabarlo en un tiempo aceptable. A ver si lo conseguimos. Muchísimas gracias. Desde luego, la intención la tenemos toda. A ver si conseguimos liar a gente y que les mole la iniciativa.